Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Hermanos, hay actos, acciones u eventos que han cambiado el curso de la humanidad. Han existido en nuestra historia personas que han intervenido en X o Y circunstancia y han salvado vidas, han salvado empresas, han salvado pueblos, ciudades, han rescatado a personas de huecos o fosas imposibles de llegar. La lista pasa por científicos que desarrollaron una vacuna, victorias militares, discursos, por ejemplo. Dicen que la Segunda Guerra Mundial se salvó gracias a un discurso de Winston Churchill, ¿verdad? Rescates heroicos y hasta jugadores que entraron en el último minuto y nos dieron el título, ¿cierto? Quizá haya sido un gol o una cesta o un batazo. Amamos este tipo de actos porque, sin temor a equivocarme, todo ser humano tiene una esperanza de que la derrota, el mal, la muerte o las enfermedades o los adversarios o los rivales de patio tengan la última palabra. Y este tipo de acciones lo recuerdan. Hay una sed de esperanza en nuestro corazón de que en últimas nuestra adversidad no nos gane. Y hasta el día de hoy nosotros hemos podido ver la historia de la Navidad como realmente es. No comenzando desde la mitad de la película ni desde la segunda temporada de la serie, sino desde el principio de la historia misma. El nacimiento de Jesús es solamente un capítulo de una historia mucho más grande que justamente trata del plan de Dios para no dejar a la humanidad en derrota y en una muerte condenatoria y sin esperanza de vida eterna. Nosotros hemos podido ver en esta serie cómo en Jesús se ha cumplido la mejor de las promesas. ¿Lo recuerdan? Génesis capítulo 3. Cómo al Dios darnos su Hijo nos dio el mejor y mayor de todos los regalos. Cómo el nombre de Jesús, que es el nombre del Hijo de Dios, es el mejor y más grande de los nombres. Pero el día de hoy, hermanos, nosotros veremos que en Jesús Dios llevó a cabo el mejor y más grande y heroico de los actos jamás visto. En Jesús Dios llevó a cabo el más grande, el mejor, el magnánimo de todos los actos jamás visto. Quiero entonces que leamos Filipenses capítulo 2, como es una sana costumbre en nuestra iglesia, nos ponemos de pie para leerlo. Vamos a leer desde los versos 5 al 11. Es un texto bien conocido para nosotros también. Dice así la palabra de nuestro Señor. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, claramente en este texto podemos ver que Pablo está queriendo exponer a Cristo como el modelo de la actitud que la iglesia, que los hermanos de la iglesia de Filipos tengan. Pablo ve en la encarnación de Cristo y en la misión del Señor el acto máximo que debe modelar y dar forma al pensamiento y vida de la congregación.
Pablo está viendo cómo lo que hizo Jesús al hacerse hombre, venir y morir, es aquello que debe dar vida y forma a nuestra manera de pensar, sentir y de actuar. Y el día de hoy, ya que estamos hablando de Navidad, hermanos, yo quiero animarte a que tu vida gire alrededor de la encarnación y de la misión del Hijo de Dios, ya que allí Dios no solo provee salvación, sino un estilo de vida completamente distinto, nuevo, ajeno a cualquier patrón cultural. Nuevamente quiero animarte a que tu vida, incluso mi vida misma, gire alrededor del hecho magnífico de que Dios se hizo hombre y viniera por nosotros, ya que allí no solamente Dios provee salvación, sino transformación, un cambio de vida, una vida nueva. Y para esto, hermanos, será necesario que veamos 3 cositas. La primera es, ¿en qué consistió ese acto de Cristo? ¿En qué consistió ese acto? Segundo, ¿por qué ese acto de Cristo es importante? Es decir, ¿por qué ese acto es el mejor de los actos? Y en tercer lugar, ¿a qué nos llama ese acto de Cristo y cómo podemos lograrlo? ¿Ok? Entonces, ¿en qué consistió el acto? Vamos a estudiar un poco en qué consistió. Vamos a mirar por qué ese acto fue importante y es importante. Y en tercer lugar, ¿a qué nos llama ese acto? ¿Y cómo es posible responder a ese llamado? Amén. ¿En qué consistió el acto de Cristo? Nosotros podemos ver el versículo 6, que dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Y tú vas a estar viendo alrededor del texto cómo ocurre una especie de despojo progresivo en diferentes estados. El acto de Cristo consistió literalmente en un vaciamiento. Vaciamiento. La palabra traducida aquí como despojarse realmente se traduce como vaciamiento. Es decir, imagina esta botella que comienza a ser regada constantemente hasta quedar completamente vacía. Y este vaciamiento es un vaciamiento que se da en 4 estados o condiciones. Es decir, usted puede notar que en diferentes versículos dice que existía en la forma de Dios, luego se hizo en forma de siervo, luego se hizo en forma de hombre, ¿ok? Esa palabra, forma, no quiere decir que Jesús de alguna otra manera se pareció a. A veces uno entiende forma así, algo parecido a. No, sino que la palabra griega significa la expresión externa de una condición interna. Es decir, que cada uno de los estados que tuvo Cristo, de las condiciones que asumió, fueron la forma real de la naturaleza misma de esos estados. Y vamos a ver cuáles son esos estados. El primero es Dios. Dice que Cristo existía en forma de Dios. Y mira ya lo que el autor, lo que Pablo está queriendo darnos a entender con Cristo. Uno es que era el Dios preexistente. Cristo no solamente existe, o más bien no existe en el momento en que llega al mundo y nace. No, existía. La Escritura constantemente declara en todas sus páginas, sobre todo las del Nuevo Testamento, que Jesús mismo es aquel medio por el cual Dios creó todas las cosas que existen. Jesús es Dios mismo, lo hemos explicado varias veces, pero no es innecesario recordarlo. Debemos recordarlo una y otra vez. Su naturaleza misma es Dios, el Dios que existió desde la eternidad pasada, presente y futura. Dios con todos sus atributos, su omnipotencia, su omnisciencia, su soberanía, su todopoderío, el Dios al cual ningún espacio lo puede limitar, ni está limitado al tiempo. Jesús existía, como dice el apóstol Juan, era en forma de Dios, estaba con Dios y era
Dios. Pero ¿qué ocurre con ese primer vaciamiento? Dice que Cristo no lo consideró como algo a qué aferrarse. ¿Qué significa eso? Esa palabra es un poco difícil de traducir, porque si uno la utilizara literalmente, más o menos diría como Cristo no utilizó su condición de Dios para robar. Es algo así. ¿Cómo así que Cristo no utilizó su forma de Dios para robar? Básicamente lo que está queriendo decir el texto, o Pablo al utilizar esa palabra aferrarse, es que Cristo no usó ninguno de sus privilegios, ninguna de su gloria, ni aquellas prerrogativas que a él por derecho propio le merecen para sacar provecho de ella. Jesús no utilizó su condición de ser Dios para sacar ventaja o tajada de ella. No lo hizo como provecho personal. Aunque tenía todo el derecho mismo de bajar en toda su gloria, en toda la pompa celestial, exigir toda la adoración, exigir todo el servicio, exigir toda la sumisión humana, no lo hizo. No utilizó sus propios derechos, no hizo uso de ellos, sino que comenzó a vaciarse. Y el segundo estado en el que se vacía Cristo es en el de un hombre. Recuerde que toma la forma de hombre, es decir, la expresión exacta de lo que significa ser un hombre. El mismo Dios del universo que creó la tierra, que creó los cielos, que creó todo lo que en ella existe, tomó la forma y naturaleza de una de sus criaturas. Para los autores del Nuevo Testamento, pero sobre todo para la historia de la iglesia en sus primeros años, esta verdad debió ser defendida a tal punto que existieron concilios de los que se desarrollaron credos para decir esto. El más conocido, el credo de Nicea, y el segundo, el credo de Calcedonia, que afirman completamente que en Cristo existen dos naturalezas indivisibles, no son separadas. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. No se separa ninguna de las naturalezas de la otra. Pero lo que quiere enfatizar aquí el apóstol Pablo es que vivió, sintió, pensó y fue tentado como cualquier humano de a pie, como usted y como yo. Lloró, se conmovió ante la tumba de uno de sus mejores amigos. Tuvo ira, una ira realmente muy santa, la verdad, muy distinta a la de nosotros. Fue tentado, sufrió dolor, expidió los olores que cualquier ser humano expide. Caminó, tuvo que aprender a gatear, tuvo que ser cargado, tuvo que alimentarse. El propio Dios del universo que dice en el Salmo, si yo tuviera hambre no te lo dijera a ti. Sí, le pidió comida a su mamita. Fue exactamente uno de nosotros. Pero el vaciamiento no queda allí. Dice que se vacía de Dios a hombre y de hombre a siervo. Es decir, que Cristo se vacía hasta la posición social más baja existente en el mundo. Una posición social que no tiene libertad, que no hace lo que bien le parece, que está a las órdenes de los demás. Jesús dijo precisamente en Marcos, ya lo veremos más adelante, que el Hijo del Hombre, o sea, Él no vino para ser servido, sino para servir. La noche antes de morir, Juan capítulo 13 relata que Él, sabiendo que era Señor de todo y que Dios había puesto todas las cosas bajo sus pies,
se quitó su primera túnica, sacó una toallita, un balde y lavó los pies de los discípulos. Este acto era un acto que solamente hacían los esclavos. ¿Por qué? Su amo se los mandaba. Llegaban visitas a una casa, esclavo, y allí tenía él que limpiar y lavar pecuecas. Jesús descendió hasta el rol y posición, estatus humano más bajo que pueda existir. Fue un siervo obediente. De alguna otra manera, las palabras de Pablo parecen estar evocando a Isaías, ahorita que lo leía Byron, recordándonos al siervo del Señor, aquel que está ejecutando obediente y voluntariamente todo aquello que se le pide. Entonces tenemos un vaciamiento en forma de Dios, de hombre, de siervo, y hay un cuarto vaciamiento, la muerte misma, el autor de la vida, el que es autoexistente, el que existe por sí mismo, entrega su vida a la muerte. El Dios que es eterno y que el tiempo ni el espacio lo pueden limitar, desciende completamente hasta entregar su vida. Quien está muriendo en esa cruz es Dios mismo. Y lo más interesante es que les dije que había 4 estados, son 4 estados y un quinto vaciamiento. Es que su muerte no es la muerte que muere cualquier persona. Nosotros normalmente se espera que muriéramos de enfermedades. Él no muere de una enfermedad, él muere asesinado. Pero no solamente muere asesinado, sino que muere a través del instrumento de tortura más bajo que pudiera existir. Augusto César, lanzó un decreto en contra de la cruz diciendo que ningún ciudadano romano debería pasar por ella. Ningún ciudadano romano lo podía hacer. Solamente morían en la cruz esclavos sediciosos, es decir, que se rebelaban, o personas que se rebelaban también contra el imperio romano. Jesús muere de una manera escandalosa, a través de una tortura similar. El escándalo lo podríamos comparar al suicidio hoy en día, que es el tipo de muerte que uno no quiere hablar mucho, que genera como escozor, que no quisiéramos tocar mucho el tema, y más aquellos que lo han vivido en sus seres queridos, claro está, o en algún conocido. Jesús pasa por la vergüenza pública, desnudo, desangrado, como el peor de los criminales. El acto de Cristo consistió en un vaciamiento de su estatus divino a la muerte misma de un criminal. Un vaciamiento voluntario y obediente que demostró humildad, una obediencia gozosa al Padre, siendo este un acto libre y no coartado por nadie. Y un vaciamiento, míralo allí, versículo 9, que no termina allí, sino que termina en una nueva plenitud y gloria mayor. Probablemente Pablo esté citando Isaías 45, donde el Señor ve a Ciro, rey de Persia, como aquel a través del cual va a traer salvación a su pueblo, siendo Ciro su ungido de momento para demostrar la gloria y salvación del Señor. Pablo parece estar trayendo estas palabras a colación para decir: este es el verdadero escogido de Dios para reinar sobre todos. No porque Jesús no reinara, sino porque su nombre hasta ahora no era conocido por nadie. Tiene el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios mismo. Hermanos, la Navidad nos debería recordar que ese pesebre contuvo al mismo creador del universo, hecho hombre, y que en lugar de reclamar la obediencia y el servicio que se le debe,
más bien fue obediente al deseo de su padre, fue siervo de los demás y sería en una cruz, o más bien sería una cruz, 33 años después, el lugar en el que su cuerpo se recostaría. Sería una tumba la que lo recibiría allí en oscuridad, pero no lo retendría para siempre, porque no muchos años que vienen en el futuro, Él vendrá en las nubes del cielo, no como un pecador juzgado, sino como juez, no como un siervo Señor, sino como el Señor exaltado y merecedor de toda la adoración. En eso consistió el acto de Cristo, en un vaciamiento de su gloria, hasta lo más profundo para ser exaltado como Señor. Ahora bien, necesitamos en segundo lugar, hermanos, entender cuál es la importancia del acto de Cristo. ¿Por qué lo consideramos el mejor de todos los actos o los eventos o las acciones jamás realizadas? ¿Por qué la importancia del acto de Cristo? Quisiera que miráramos el versículo 3 del mismo capítulo 2 de Efesios. Dice, versículo 3, capítulo 2, dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Ok? Pudiésemos responder entonces a la pregunta de la importancia de una manera muy sencilla, y es que el acto de Cristo, a través del cual Dios mismo desciende a la tierra y se hizo como uno de nosotros para morir en una cruz, fue un acto realizado por nuestro mayor bien, por nuestro mayor interés. Y la palabra interés aquí no debe verse como lo que uno más quiere, sino como lo que más uno realmente necesita. Y lo que uno más necesita no es aquello que uno cree que va a solucionar los problemas de la vida, sino aquello por lo cual nuestras vidas se perderán eternamente: el pecado. Esa es la mayor necesidad que tiene cualquier ser humano, que su pecado sea erradicado. Si nosotros, hermanos, pensamos en un acto heroico, nosotros vemos que un acto heroico es, por lo general, uno que logra sacarlo a uno de una situación difícil y que sin esa ayuda es imposible salir de ella. Y yo me atrevería a decir y a pensar profundamente que la razón por la que nos hemos inventado los superhéroes es porque los superhéroes parecen apelar a nuestra necesidad inmensa de ser rescatados de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades y nuestra tendencia a meternos en problemas todo el tiempo. Sino, ¿qué son las historias de Superman, Spider-Man, Flash, Batman y Wolverine? Sino la de aquellos que están rescatando gente en problemas todo el tiempo. Marcos 10, volviendo a él, es un capítulo muy interesante en el Evangelio de Marcos. Y a propósito, le hago el spoiler: el próximo año estudiaremos juntos el Evangelio de Marcos. Aprenderemos a conocer a Jesús, espero que de una forma nunca antes vista. Marcos 10 es un capítulo bien interesante en el Evangelio de Marcos porque allí se gesta una discusión de los discípulos acerca de quién sería el más grande, quién sería aquel que vendría después de Jesús. Y Jesús les dice: mis hermanos, no será así entre ustedes. Los reyes y gobernantes de la tierra se imponen sobre otros, tienen pompa. La gente les debe rendir pleitesía, imponen su autoridad a las buenas o a las malas, pero entre ustedes no ha de ser así, sino que el que es más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. El que quiere realmente grandeza en el reino de Dios es aquel que es el más pequeño de todos, aquel que sirve. Versículo 45, el capítulo 10 de Marcos dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, escúchalo bien, en rescate por muchos.
Pecar es rebelarse contra Dios, pensando, sintiendo y actuando contrario a lo que Él estableció. Y no hay sobre la tierra un ser humano que no lo haya hecho. Puede que existan personas muy buenas en esta tierra, muy nobles, demasiado altruistas, pero no pueden dejar de pecar. Y al pecar son entonces responsables ante Dios. Nosotros no pecamos porque simplemente cometimos un desliz, porque simplemente es de hombres hacerlo. No, nosotros pecamos porque es una condición nuestra. Pecamos porque somos pecadores. De la misma manera que se espera en que una vaquita dé leche, se espera que un ser humano peque porque es pecador. El pecado es una condición interna a través de la cual piensas, sientes o actúas de manera distinta a lo que Dios estableció. Y pecar nos enemistó con Dios. Rompió nuestras relaciones, haciendo de estas unas en las que actuamos de manera egoísta, en las cuales buscamos llamar la atención, ser vistos y sobresalir, y que nos sirvan de algo en lugar de servir o dar desinteresadamente. No creas, pero la humanidad desde la caída de Adán es considerada como una generación maligna y perversa. Hay una doctrina de la gracia a la que se le llama la depravación total. Literalmente esa doctrina dice que todo hombre es depravado. Todo hombre es depravado. Y claro, normalmente nosotros pensamos en depravación en términos de, no sé, garabito, un asesino serial, un violador, un pedófilo, una persona alzada en armas, un capo de la mafia. Pensamos, no, esos sí son malos. Hitler, Stalin, ¿quién será? La doctrina de la depravación total no dice que el hombre es lo más malo que pueda llegar a ser, sino que todas las áreas de la vida del hombre están manchadas por el pecado. Hay pecado en cada rincón del alma humana. Por lo tanto, el hombre no puede hacer bien completamente. Por eso necesitamos un Salvador que nos reconcilie con Dios y que nos devuelva verdadero amor por Él y por los otros. Y además, que restaure esta creación que está bien caída y bien desconfigurada. No hay un hombre justo delante de Dios. Y las malas noticias es que el único que puede estar a la altura de Dios es Dios mismo. Por lo tanto, Dios no puede solucionar el problema, a menos que se haga hombre. Porque el problema que tienen los hombres con Dios lo tienen que solucionar los hombres, no nadie más. Así que Dios, Él mismo, por amor, se hace hombre en la persona de Cristo Jesús, buscando nuestro mayor interés, aunque no tenía por qué hacerlo. Ser perdonados y ser reconciliados con Dios. Y como no terminó en la cruz su misión, sino en su exaltación, también nos promete resucitarnos juntamente con Él y participar con Él en esa gloria eterna, llena de alegría y libre de toda corrupción, dolor y sufrimiento. Por eso, hermanos, la encarnación de Cristo es el mejor, más excelente, grande, sublime y gozoso de todos los actos, porque fue el acto que nos rescató de nuestra condición de pecadores, dándonos vida eterna junto con Dios. ¿No te parecen eso buenas noticias? ¿No te parece el mejor de los actos? De aquello que tú no te podías salvar, Él te salvó. Ahora, ¿a qué nos llama entonces el acto de Cristo y cómo podemos lograrlo? ¿A qué nos llama este sublime acto a nosotros? Al menos a dos cosas. La primera es a creer. Si tú has estado viniendo a la iglesia por un tiempo, o si has estado yendo a diferentes lugares y de pronto no te consideras creyente, sino de pronto alguien simpatizante,
Y cuando me refiero a creyente, no me refiero a la persona que simplemente dice, sí, yo creo en Dios. No, eso es simpatizar con Dios. Es aquel que está completamente convencido que su vida le pertenece solamente a Dios y a su Hijo. Ese es un verdadero creyente según la Escritura. Aquel que ha nacido de nuevo y ha evidenciado mediante su vida frutos dignos de arrepentimiento. Ese es un creyente según la Escritura. Si tú no te puedes identificar de esa manera, entonces el primer llamado que te hace el acto de Cristo es a creer. A creer. A creer en primer lugar que no tienes la fuerza, la capacidad, la gracia y el poder para salvarte a ti mismo y para estar de pie delante del juicio de Dios. No puedes estarlo. Y que solamente lo que Dios hizo dándote a Cristo es lo único que te puede salvar. Es creer que ese Hijo de Dios te está representando a ti frente al juicio de Dios, trayéndote perdón, pero no solamente trayéndote perdón, reconciliándote con Dios, haciéndote parte de su familia, de su pueblo, haciéndote nuevo para su gloria. Necesitas creer. Y al creer, darle la vuelta al estilo de vida que vienes llevando. Porque créeme, no te va a llevar a un buen puerto, así estés pasando muy rico. El acto de Cristo te llama a creer. Creer significa recibir el regalo que Dios te dio en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar nos llama a otros. Si ya somos creyentes, si nos decimos a sí mismos seguidores de Jesús, pertenecientes a una comunidad de discípulos que proclaman su nombre, nosotros necesitamos mirar cómo inicia el texto que leímos, versículo 5. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Como les dije hace un momento, aquí Pablo está exponiendo a Cristo como el modelo de la actitud que él quiere que los filipenses tengan. ¿Y cómo es este estilo de vida? Realmente este versículo 5, o sea, la primera parte de este versículo está enlazada, está completamente enlazada con los versículos 3 al 4. Vamos a volverlos a leer. Dice: no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud, la actitud de vivir una vida libre de completo egoísmo, sin orgullo y sin altivez, y una vida que está dándose a los demás solamente por el bien de ellos mismos. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Vaciarse de su gloria por nuestro mayor bien, y eso es lo que quiere Pablo que nosotros hagamos. Pablo ve, como les dije hace un momento también, que en la encarnación de Cristo y en su misión, en su vaciamiento, ese acto que nos debe formar, que debe moldear completamente nuestro pensamiento, de tal manera que nuestras emociones y nuestra voluntad, como él lo dice en 2 de Corintios, sea constreñida, sea compelida, es decir, sea impulsada para vivir como Él vivió, libre de egoísmo y altivez y de humilde servicio por los demás. Esta carta a los Filipenses es magnífica. Es magnífica porque es una carta que en primer lugar llama al gozo constante a pesar de las circunstancias. Pablo la escribe con varios propósitos. Uno es para rendirles cuentas de su vida. Pablo está pasando por la primera de sus prisiones en Roma, parece ser. Está pasando allí en su prisión. Ellos parece que están muy preocupados por él. Le han enviado a Epafrodito, ¿verdad? Le han enviado a Epafroditos para que le dé una ayuda. Y Pablo les responde para darles las gracias por esa ayuda enviada por Epafrodito. Les da noticias de lo que está pasando en la cárcel, a saber que sí, estoy encarcelado, pero estoy feliz porque el evangelio se está siendo predicado.
Algunas personas están predicando el evangelio para que los romanos me causen más dolor y aún así estoy feliz. Estoy matado de la dicha aquí en la cárcel. ¿En serio? Porque el evangelio está convirtiendo personas. Pero Pablo está sospechando que esta iglesia está comenzando a vivir hostilidad por parte de la ciudad de Filipos. Es decir, una hermana me compartía estos días que estuvimos en el grupo pequeño, que cuando ella abrió el grupo pequeño para invitar a personas a casa, pues escribió al grupo de WhatsApp de la iglesia no, de la unidad, y que nadie le respondió. Venga, los invito a un grupo para que estudiemos la Biblia y oremos, y que nadie le respondía. Bueno, a los filipenses no solamente nadie les está respondiendo a sus invitaciones de participar en los grupos pequeños, sino que los están insultando, los están comenzando a perseguir y lo que es peor, los están comenzando a marginar socialmente. Ellos están comenzando a vivir lo que significa sufrir por el nombre de Jesús, lo cual Pablo les dice es un regalo. A ustedes no solamente se les ha sido dado creer en Cristo, sino sufrir por Él. Por eso Pablo ve que la única forma de combatir contra lo que ellos van a vivir es invitarles a la unidad de pensamiento. La palabra pensamiento, unidad, armonía, mismo sentir la vas a encontrar regada en toda la carta. ¿Quieres hacer un devocional de Filipenses? Hazlo, es magnífico. Vas a ver la regada en toda la carta de lo que Pablo quiere, una unidad en un mismo pensamiento, porque lo primero que ocurre cuando la iglesia comienza a ser perseguida es que se desune. Las opiniones empiezan a surgir de uno y otro bando sobre qué tengamos que hacer, sobre cómo lidiar con esta situación. Comenzaremos a imponernos los unos a los otros y a empezar a ver rivalidades. Pablo quiere prevenir eso. De hecho, ya hay una rivalidad entre Evodia y Síntique en el capítulo 4. Y le está pidiendo a Timoteo, hermano, ponme estas hermanas de acuerdo, por favor, porque han colaborado junto conmigo en el evangelio, pónmelas de acuerdo. No nos sirve una iglesia desunida. Y para Pablo, una iglesia unida es una iglesia que está pensando, sintiendo y actuando con la misma mente de Cristo. Es decir, libre de egoísmo, en actitud humilde y sirviendo a los demás por el bien de ellos mismos. El mandamiento central de esta carta no es este. Este es el texto central que emula todo lo que Pablo quiere que hagan. Pero el mandamiento que ellos quieren que cumplan es el que se encuentra en el versículo 27 del capítulo 1. Dice, solamente, únicamente quiero una cosa. Solamente quiero esto. Por favor, mijitos, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. La traducción literal es compórtense como ciudadanos dignos del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. ¿Notas la unidad en la carta? Es decir, que este texto, el vaciamiento de Cristo, es la manera práctica en la que los creyentes demostramos que somos ciudadanos del reino de Dios, no del reino de este mundo. Y al vivir así, dice Pablo, vamos a brillar en medio de una generación maligna y perversa. Pero algo más, al vivir así, estamos imitando a Cristo. Hay 3 ejemplos en la carta porque quiero que pensemos en cosas prácticas. Hay 3 ejemplos en la carta geniales de cómo se vivió. Cristo, aunque era igual a Dios, no sacó provecho de su condición, no sacó provecho de los derechos que le pertenecían, sino que actuó de forma diferente. Aunque podía hacer esto, no lo hizo, sino que actuó de otra forma. Hay 3 ejemplos hermosos, o al menos yo le voy a dar 2 en la carta, que son más bien visibles. El primero es el de Pablo en el capítulo 1. Pablo está diciendo que sus prisiones van a terminar en salvación, ya sea que viva o muera, como así. O sea, Pablo dice que todo va a estar muy bien así se muera. Pablo da las razones. ¿Saben por qué va a terminar muy bien así me muera? Porque si me muero voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero ¿saben qué? Yo creo que Dios me va a dejar aquí por beneficio de ustedes.
aunque Pablo quiere morir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, no va a mover una agenda para que lo maten y ocurra martirio, sino que va a procurar estar vivito para edificar a la iglesia. Así eso le signifique a él mayor sufrimiento. Epafrodito entrega la encomienda y en lugar de devolverse se queda, se enferma y casi se muere. Aunque podía simplemente partir y llegar a Filipos, se queda con Pablo y casi se muere por eso. Y Pablo está diciendo, imítenlo a él, porque él está imitando a Cristo. Se está negando de sus derechos legítimos para amar a otros y servirles. ¿Cómo vivimos esto en comunidad? Para ello, que les estoy dando una exposición de Filipenses. El capítulo 1 de Filipenses, lo que pasa es que no podemos desanclar el texto de la carta, hermanos. El capítulo 1 de Filipenses nos dice a quién Pablo se la escribió. Muy claramente, dice que se la escribió a la iglesia junto con los obispos, es decir, los pastores o ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia y los diáconos. Es la única carta del Nuevo Testamento que es direccionada a ese público. Interesante. Uno podría pensar que en las demás se infiere, sí, pero aquí es muy interesante que los tenga. Es porque Pablo está llamando a la unidad completa en la mentalidad de Cristo a toda la iglesia desde sus líderes. Y quiero hablarle primeramente a los líderes. Desafortunadamente no están aquí aquellos que están siendo candidatos. No son pastores ni son ancianos todavía. Están siendo candidatos, estudiados, formados por este servidor y por nuestra Iglesia Madre del Redil del Poblado, según las cualidades y calificaciones que exige la Escritura de ellos. Y esta es una de ellas. A ellos, que yo sé que van a escuchar esta predicación en la semana, tengo una pregunta. ¿Modela mi vida ministerial la actitud de Cristo Jesús de servir a otros sacrificialmente o estoy sirviendo a mis intereses personales? Los siervos y pastores, lo digo con mucho temor y temblor, y por favor quisiera exponer y abrir mi corazón para que me llame al orden cuando no lo vea así. Debemos ser los primeros en modelar a Cristo de esta manera. Tengo ejemplos magníficos de los pastores que me mentorearon, que no teniendo por qué hacerlo, han llegado a la iglesia, se han remangado la camiseta, han sacado una trapera y a servirse dijo. He visto de mis mentores que no teniendo ni siquiera el talento para ejercer X o Y ministerio, lo han ejercido porque toca. He recibido de mis maestros y mentores haber abandonado sus carreras, haber pospuesto carreras ministeriales realmente exitosas, porque saben que Dios los ha llamado primeramente a su iglesia local. He visto a muchos de mis maestros y mentores renunciar a oportunidades ministeriales geniales, conferencias con qué soberanas ofrendas, Padre mío. Porque solamente tienen en su corazón que las ovejas estén bien cuidadas y no más. Hermanos y hermanas, ¿a qué privilegios y derechos de tu vida estás renunciando para buscar el beneficio o interés de los demás? ¿A qué crees que Dios te pueda estar invitando en esta Navidad? ¿Cómo los demás van a ver detrás de tu forma de vida una cruz? Porque es que no van a ver al Cristo divino, omnipotente, único y sabio Dios, Padre eterno con todos sus atributos. No, van a ver al que se hizo hombre y al que sufrió en una cruz sin merecerlo. Te está llamando el Señor esta mañana a servir a alguien particularmente como Jesús te sirvió a ti. Aunque
No tienes por qué abrir las puertas de tu casa un domingo porque quieres descansar, tener un buen almuerzo, pedir un frisbee. ¿Vas a renunciar a ese derecho para abrirle la casa a los hermanos? Para pasar un domingo de edificación, de bendición. Así termine uno cansadísimo en la noche, pero con el corazón lleno de haber compartido con otros. Podrías negar parte de tu prima y gastos que tienes para regalos para pensar de pronto en otros que lo necesitan. Así implique un regalo menos fino que el que pensabas dar. Probablemente estemos pensando, "Jue mamá Fede, el estándar es muy alto", sí, lo es. Y ahí es donde quiero responder el cómo es que lo logramos. Miren los primeros 2 versículos del capítulo 2 de Filipenses y con eso terminamos. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Miren toda la unidad que Pablo le quiere remarcar, mismo. Pero eso no será posible si no hay un estímulo en Cristo. Pablo lo está asumiendo de la iglesia, no es que la iglesia no lo tenga. Pablo está asumiendo que son verdaderos creyentes, que son creyentes que han sido transformados por el evangelio, conmovidos por él, ¿verdad? Él lo ha hecho. Él sabe que ellos están así. Les dice, apelo a lo que Cristo hizo por ustedes. Apelo a que la unión que tienen con Cristo es el amor que está surgiendo de sus consuelos. Anhelo que esa comunión que el Espíritu está gestando con Cristo y con los demás sea la que los lleve a vivir así. La Navidad entonces debe recordarnos que lo que Cristo hizo debe ser aquello que estimule nuestra mente para tener la misma actitud de Cristo, ser sus imitadores. No será posible, hermanos, lograr lo que Pablo está pidiendo si esta actitud no surge de nuestra relación con Dios. Una relación que puede ver la cruz magníficamente como la mayor exposición de la gloria de Dios. No vamos a poder abrir las puertas de nuestra casa, despojarnos de parte de nuestros ahorros. No vamos a poder hacer sacrificios válidos si estos no son estimulados por la cruz misma. Y aún si son estimulados por la misma recompensa, tú vas a recompensar esta obra en la gloria con un tesoro mucho más grande. Quiero animarte esta mañana entonces a venir a la gracia de Dios, a ver la cruz como es, a ver el pesebre como es, señales muy claras del Dios que se vació. El Dios que no nació en un palacio. El Dios que prefirió un establo. El Dios que es dueño de absolutamente todo. A ser el hombre que no tenía donde recostar su cabeza. El Dios más hermoso, más sublime, lleno de gloria. A ser uno que, como dijo Isaías, no tendría atractivo físico alguno. El Dios a quienes los ángeles adoran sin cesar cantando gloria, gloria in excelsis. A ser el Dios rechazado entre los hombres, el varón de dolores, el experimentado en quebranto, aquel que miramos y escondimos el rostro, aquel que es la perla de sumo valor, a ser el más menospreciado de los hijos de los hombres, el rey convertido en un esclavo por ti y por mí.